Ecuador hoy demostró que tiene una base extraordinaria, buenísima, tiene una estructura que es de las mejores realmente en todo el continente sudamericano y también tiene una defensa que es del otro nivel, pero le faltan ciertas cosas para poder dar el siguiente paso y por eso es que hoy terminó perdiendo con Costa de Marfil por 1-0, así que hoy te voy a contar todas las claves sobre la derrota de Ecuador contra Costa de Marfil por 1-0. Así que bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy toca hablar de la derrota lamentablemente que sufrió Ecuador contra Costa de Marfil por 0-1. Lo cierto es que Ecuador demostró que evidentemente tiene muchísimos detalles bastante buenos de los que hablaremos en este video, pero que lo cierto es que todavía le falta un pasito por dar. Hoy no lo pudo hacer, pero todavía le queda camino por delante. Lo cierto es que por lo menos tenemos este primer partido para analizar lo que pasó, para saber por qué llegó esta derrota y qué cosas puede mejorar Ecuador y sobre todo cómo Costa de Marfil le pudo dar un poco la vuelta a las tónicas del partido para poder llevarse los 3 puntos. La realidad es que Ecuador salió con más energía, con más intensidad desde el principio. Querían hacer daño en esos primeros minutos y se notaban más enfocados que la selección de Costa de Marfil. Los de Becachese en el papel iban a salir con un 3-4-3, pero solo en el papel, porque la realidad es que eso después cambió a una formación de 4-4-2 que iba variando dependiendo de los momentos del partido, porque en ciertos momentos se encontraban con 5 en el fondo para poder defender precisamente más hundidos, bien cerraditos, bastante ordenados para que no pudiese crear nada en ese primer tiempo la selección de Costa de Marfil, mientras que en ataque salían con una defensa de 3, pero no con la que estaba en el dibujo inicial, que era con Piero Hincapié precisamente como tercer central, sino que justamente en esa salida se internaba Alan Franco para poder ser esa ayuda que necesitaban tanto Pacho como Ordóñez para poder sacar la pelota, mientras que Hincapié ejercía de lateral izquierdo, pero no un lateral izquierdo tradicional, porque lo cierto es que se proyectaba muchísimo por esa banda izquierda, pero no estaba tan pegado precisamente a ese costado izquierdo, no estaba pegado a la línea, más o menos de lo que pudimos hablar ayer con el video de Brasil cuando analizamos lo que estaba haciendo Hakimi con Marruecos. La realidad es que Hincapié también pisaba ese pasillo interior, esas zonas interiores para poder desmarcarse y estar justamente detrás de los mediocampistas de Costa de Marfil, que eran Fofana y Kessie, pero también delante de la defensa de Costa de Marfil. Y lo cierto es que esto le dio buenos resultados al principio a la selección de Ecuador. Eso lo pueden ver en el mapa de calor, cómo se movía precisamente Piero Hincapié. Y la realidad es que en ciertos momentos se atrevía tanto a subir que también se escondía entre el lateral derecho y el central derecho de Costa de Marfil, es decir, entre Doué y Singo. Esto es ciertamente parecido a lo que hizo en par de ocasiones Piero Hincapié con el Arsenal, porque incluso en algunos momentos llegó a estar como lateral invertido, cerrándose también para poder ayudar al mediocampo de Ecuador. Lo cierto es que estando Hincapié en esa banda izquierda, Ecuador lo aprovechaba para poder sobrecargar las dos bandas. Por el costado izquierdo que estaba Ener Valencia, Minde y Vite, que sobrecargaban justamente ese costado izquierdo junto a Hincapié, mientras que por la derecha solían caer Plata y Yuboa. Y así es que Ecuador creaba la gran mayoría de sus ocasiones por cualquiera de los dos costados, principalmente por el izquierdo en esa primera mitad, mientras que en el segundo, que no le terminó dando tantos resultados, atacaba más por el costado derecho. Lo cierto es eso, que Ecuador en la primera mitad pudo crear muchísimas ocasiones, tanto así que tuvieron 3 disparos que se terminaron estrellando contra los palos. Pero la realidad de Ecuador es justamente esa. Defienden muy bien, son de los más ordenados de todo el continente sudamericano, tienen bastante ocasiones que la forman de manera fluida, conectan bien en ataque, pero así como le pasó a Suiza en el partido contra Qatar, le falta colmillo, le falta pólvora para poder marcar justamente las ocasiones que generan. Porque si no es por un Ener Valencia que ya no está en su mejor momento y ya no marca tantos goles como lo hacían antaño, la realidad es que a Ecuador se le complica muchísimo poder anotar goles. Porque tuvieron varias recuperaciones importantes en campo rival, de ahí se originan precisamente 2 de los disparos que se terminan estrellando en el palo, uno de Minda y otro de Yuboa. Mientras que Costa de Marfil parecía estar un poco más desconcertada, pero en cualquier momento con muchísima rapidez en las transiciones podían generarte cualquier tipo de peligro, sobre todo concentrando la gran mayoría de sus esfuerzos en esa banda derecha, porque estaba la que fue la gran estrella del equipo, que fue justamente Diomandé, el jugador del Leipzig, porque Costa de Marfil también contaba, por ejemplo, con un Guaji que hacía más de 9 de referencia y que podía estar marcando justamente a los centrales, fijando a los centrales.
y la realidad es que Nicolás Pepe se movía con total libertad. A veces caía a la banda izquierda para poder ayudar por ese costado, a veces se juntaba por el lado derecho con Diomandé, pero la realidad es que la gran mayoría de esfuerzos, la gran mayoría de ocasiones que realmente generaron peligro por parte de Costa de Marfil salían justamente del lado derecho porque estaba Diomandé. Y en ese sentido, Piero Hincapié, si bien podía ayudar un poco en ataque, en defensa se vio completamente superado. Le ganó con creces la partida justamente Diomandé, el jugador costamarfileño, porque pudo crear hasta 5 grandes ocasiones, tuvo 4 regates exitosos y fue el jugador de Costa de Marfil con más toques de balón y también el jugador de todo el encuentro que más duelos pudo ganar con un total de 11. Y es que Diomandé es ese tipo de jugador que hipnotiza, que parece que tiene la pelota pegada al pie, que desequilibra prácticamente sin esfuerzo, porque es rápido, porque es potente, puede ganar los duelos, como justamente se los mencioné, y además fue de esa forma que pudo crear muchísimo peligro para poder desconcertar a la defensa de Ecuador. A veces le pasaba a Costa de Marfil, principalmente en el primer tiempo, que querían ser demasiado rápidos justamente con esas transiciones, pensaban solo en vertical y justamente eso lo aprovechaba Ecuador, porque los mediocampistas de Costa de Marfil a veces quedaban demasiado separados de los atacantes que se iban rápidamente al espacio para atacar los vacíos que estaba dejando a sus espaldas la defensa de Ecuador y por eso cometían imprecisiones y ahí es donde podía recuperar justamente Ecuador. Sobre todo teniendo en cuenta que Kessie tuvo mejor segundo tiempo y sobre todo Fofana que tuvo una gran segunda mitad, pero la realidad es que en esa primera mitad, en ese primer tiempo, no estuvieron tan acertados y cometían este tipo de imprecisiones. Por ejemplo, se vio en el caso de Kessie que caía muchísimo en el juego sudamericano, en ese pique para poder cometerle faltas a Ecuador, justamente que forzaban los jugadores ecuatorianos y también eso le terminó costando una tarjeta amarilla. Pero eso cambió en el segundo tiempo, empezaron a jugar con muchísima más claridad, con muchísima más cabeza y tanto Kessie como Fofana abarcaron muchísimo campo para poder defender en el campo rival y para poder recuperar todo tipo de balones. Lo de Fofana fue simplemente extraordinario y hubo un cambio bastante importante. De hecho, en el minuto 55 se hacen 2 cambios. Y uno fue justamente el de meter a Amad Diallo, el jugador del Manchester United, por la banda derecha. ¿Qué terminó generando eso? Que Diallo se quedó justamente por el costado derecho, pero Diomandé pasó al izquierdo. Desde esa banda izquierda, Diomandé siguió causando muchísimos estragos. Aprovechaba también las pelotas que le daba Fofana para poder encarar, para poder desequilibrar. Y lo cierto es que Becachese estuvo rápido, estuvo muy bien para poder corregir, porque justamente metió a Poroso para que fuese el central acompañando a Pacho y movió a Ordóñez, que es más defensor que Alan Franco, a ese costado derecho para que jugase como lateral. Pero también es cierto que Becachese comentó en una entrevista post partido que Alan Franco tenía una molestia en el tobillo, así que hay que ver si eso le termina afectando a Alan Franco, que es un jugador bastante importante dentro de la selección ecuatoriana de cara al próximo partido contra Curazao. Esperemos que esté bien porque es una pieza esencial justamente para la tri. Algo que me llamó muchísimo la atención, que no me esperaba para nada, fue la poca presencia, el poco peso que tuvo en el partido Moisés Caicedo. Esperábamos muchísimo más de un jugador de su talla, porque lo cierto es que parecía totalmente superado en el centro del campo por Fofana y que sí, que le ganaban la gran mayoría de duelos. Y es cierto, con balón estuvo relativamente acertado porque sabemos el tipo de jugador que es Moisés Caicedo, pero precisamente él también destaca muchísimo a nivel defensivo para poder cortar balones, para ganar todo tipo de duelos y se los ganó tanto Kessie como Fofana, que se terminó retirando al minuto 75 porque ya estaba falto de energías, pero entró Sangaré y también le comió la partida justamente a Moisés Caicedo. Y lo vamos a ver, no es el principal responsable, pero ciertamente queda ligeramente señalado en el gol de Costa de Marfil. Y la realidad es que este fue un partido que fue de más a menos. Sobre todo en el primer tiempo hubo muchísimas ocasiones, pero hubiese sido bastante extraño que nos hubiésemos marchado con un 0-0, porque la realidad es que en toda la Copa del Mundo, en todos los partidos que se habían disputado, habíamos visto en total 5 disparos al palo. Y en este partido habíamos visto 4 en total, 3 de Ecuador y 1 de Costa de Marfil. Y justamente en esos compases finales del encuentro, Costa de Marfil estaba siendo el equipo más propositivo, que demostraba que tenía más la pelota, que estaba creando más ocasiones, y eso al final tuvo su premio. Pero vamos a analizar justamente el gol para ver cómo termina llegando, porque la realidad es que recibe la pelota Singo tras un pase que le da el portero y salta a la defensa Angulo, pero llega tarde y justamente en ese momento Singo se da la vuelta, aprovecha y se le iluminan los ojos porque ve toda la banda derecha
completamente libre, tiene libertad para poder correr, porque ahí habían señalado a Piero Hincapié que estaba retrocediendo, pero en ningún momento le salta a Singo. Él sigue por ese pasillo interior y él, que es el lateral izquierdo que tenía la responsabilidad de cubrir justamente esa banda por la que estaba corriendo Singo, en ningún momento le salta al jugador de Costa de Marfil. ¿Qué pasa? Que Singo termina llegando con muchísima libertad cerca del área de Ecuador. Y ahí vemos, justamente señalo que está Piero Hincapié pegado a Amad Diallo. Y Diallo ya se da cuenta, detecta justamente los espacios y piensa, si me quedo atrás, Hincapié va a terminar corriendo hacia el área y yo me voy a quedar completamente solo. Y fue justamente lo que pasó, porque tanto Caicedo como Vite terminan llegando tarde. Amad Diallo queda completamente solo en el borde del área, remata de primeras y manda el balón al fondo de la red. Nada que hacer para Galíndez y alegría para Costa de Marfil. La realidad es que sobre todo en el segundo tiempo Costa de Marfil generó muchísimas más ocasiones que Ecuador, que lo que les dije, justamente eso, tienen una gran estructura, tienen grandes formas para poder hacer un gran papel en esta Copa del Mundo. Evidentemente nada está perdido de momento, porque esta fase de grupos es bastante condescendiente y Ecuador tiene muchas posibilidades para poder clasificar, sobre todo teniendo en cuenta que pueden aprovechar ese partido contra Curazao tal y como lo hizo Alemania para poder golear, sacar una buena diferencia de goles y poder asegurarse como mínimo clasificar como mejores terceros. Y lo cierto es eso, Ecuador tiene bases para seguir creyendo y Costa de Marfil también demostró que tiene muy buenos jugadores, un gran equipo desde lo colectivo. Faye estuvo muy acertado con los cambios, que es el entrenador, y justamente fue lo que les comenté, estuvo muy bien con las sustituciones, así que son dos grandes candidatas para hacer la revelación. No porque Costa de Marfil haya ganado a Ecuador significa que Ecuador ahora no puede ser la revelación del torneo, tanto que se decía eso en la previa. Evidentemente Ecuador sigue teniendo base y posibilidades para poder seguir creciendo, pero Costa de Marfil también dijo, cuidado, que hay que tenerme en cuenta porque tengo un gran equipo, tengo un gran entrenador y justamente también puedo ser la revelación de este Mundial de 2026.